la hipertrofia amigdalar de adenoides. Y bien, entonces vamos a dar inicio, vamos a dar pase al estudiante de medicina Juan Diego Rodríguez Castillo, lo cual es un actual estudiante de sexto año de medicina de la Universidad Nacional de Santa. Es el actual director CPA SUSEMUN 2025. También formó parte de lo que es el OME IFMSA 2024. Fue coordinador de comité académico del INAVE 2024. Fue coordinador también de ponencias en CIPAIS en el anterior año y actualmente es tutor del proyecto Hermano Mayor. Así que Juan Diego, adelante para comenzar con la ponencia. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Ya. Recuerden llenar su asistencia. Ya, chicos, buenas noches con todos. Ya lo mencionaron, yo soy Juan Diego Rodríguez Castillo y voy a hablarles de un tema interesante, bueno, al menos para mí, porque es algo que se ve, pero no se conoce, ¿no? Es decir, que lo vemos todos los días, pero no identificamos que existe una patología detrás. Entonces, basados en eso, le vamos a hablar hoy día del tema hipertrofia de amígdalas y adenoides. Básicamente, hoy vamos a seguir esta estructura, ¿no? Con los objetivos que son, vamos a describir la función de las amígdalas y adenoides, identificar causas de su hipertrofia, reconocer sus signos y síntomas principales, explicar sus complicaciones comunes, analizar métodos diagnósticos, revisar opciones de tratamiento y finalmente promover la educación para cuidadores, puesto que es una patología que se da en niños. Esta es la estructura del contenido de esta sesión y vamos a pasar al tema en sí. A ver, chicos, los que quieran participar, díganme, pueden prender su micro o pueden escribirlo al chat. ¿Qué observan en la imagen? Cualquier cosa que observen, ¿ah? Cualquier cosa. ¿Qué observan en la imagen? Ya, un niño durmiendo. ¿Qué más? Ya, otro niño durmiendo. Eh, este niño básicamente está durmiendo, ¿no? Pero, ¿todos los niños duermen así? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Todos los niños duermen así? ¿Qué tiene de distinto ese niño con respecto al resto? Exacto. Está durmiendo con la boca abierta. Entonces, observamos un niño, sí, básicamente está descansando, pero está con la boca abierta. Entonces ya nos vamos orientando un poco. Este niño no está durmiendo normalmente. ¿Qué más observan del niño? Quizás la forma de la cara, no sé, la forma de su nariz, la forma de los labios. ¿Cómo es su cara? Ya, ¿cómo es su cara? ¿Es una cara normal? ¿Es una cara alargada? ¿Es una cara corta? ¿Qué opinan? ¿Cara alargada, cara corta? No sé, nariz ancha, nariz angosta, bueno, cara corta, ya. Entonces, vamos viendo esta imagen, ¿no? Ya vimos que este es un niño que está descansando con la boca abierta. Pueden ver que han levantado su polo, ¿no? Sus padres, su cuidador ha levantado su polo. Esto quiere decir que de alguna forma esta foto tiene una intención, que el niño de repente ha tenido un problema al respirar, ¿qué será? Ahora, en la siguiente imagen. Ya vieron la imagen anterior, ¿no? No había una comparación. Y ahora tenemos dos imágenes que se parecen mucho. Entonces ahora nos orientamos mejor. ¿Qué observan en las imágenes? ¿Qué observan en común en las imágenes? Ya no están durmiendo, están despiertos, pero ¿qué observan en común? Vamos chicos, escriban al chat. Sin miedo, ¿ah? Los dientes. ¿Qué tienen los dientes?
¿Qué tiene Ángeles Guevara? ¿Qué tiene sus dientes? Pueden prender su audio, no hay problema. Tienen las caras alargadas, presentan dientes chuecos, ya, están separados sus dientes, están chuecos, ¿qué más? ¿Serán dientones? ¿Tan dientones que sus dientes no les dejan cerrar la boca? ¿Será así? ¿Será por eso que tendrán la boca abierta? Ya, deformidad, sí, exacto. Entonces, básicamente nosotros cuando estábamos en la etapa primaria o secundaria, teníamos compañeros, bueno, a mí me ha pasado tener compañeros así, ¿no? Con este tipo de rostro. Y para mí era normal. Y creo que para muchos es normal ver este tipo de niños, ¿no? Algunos les suele molestar en el colegio, se les comenta, les ponen chapas en la secundaria, ¿no? Con esta estructura que tienen en su boca, ¿no? Sus dientes grandes, chuecos, se observa una cara alargada, cachetones, que incluso su boca no cierra por la misma estructura ósea que tiene. Entonces, chicos, esto es parte de una patología. Esta patología es la que vamos a estudiar aquí. Preguntas. A ver, Siri, habla. Puede ser que aparte Yulisa, de eso, la parte baja de la cara, creo que el maxilar es un poco más abultado. ya, ya, muy bien. Yulisa dice que su maxilar inferior, me imagino, ¿no? Su maxilar inferior, o llamada ahora mandíbula, eh, es abultado, ¿no? Es por la foto, no es que el maxilar esté abultado, luego lo van a ver ya. En realidad el maxilar se ve abultado, pero está retraído, está retrognático, está hacia atrás. Y como está hacia atrás el maxilar, hace que la parte de superior de los dientes salgan hacia adelante. Entonces parece abultado, pero es por la foto. En realidad el maxilar está hacia atrás y los dientes de arriba hacia adelante. Entonces, nos orientamos. No es normal. Ojo que eso no quiere decir que vamos a decir anormal a estos chicos, no es parte de una patología y una patología no define al paciente. Pero eh, tenemos que entender que ver eso no debería ser algo que no deberíamos prestarle atención. Listo. Entonces, ya viendo esas imágenes, ¿no? Ya nos vamos orientando de que a qué tipo de pacientes vamos a ver. Entonces, para ello hay que conocer un poco la anatomía faríngea, puesto que esta patología tiene el sustento anatómico en esta parte, ¿no? Entonces ahí vemos un corte en este caso de la cabeza y del cuello, de tipo sagital, coronal, transversal. ¿Qué cortes serán? ¿Qué corte observan, chicos? Sin miedo, ¿ah? Acá no hay malos. Sahir Alde, Sagital. Sus mensajes mándenlos al chat grupal. ¿Sí? Me están llegando los mensajes al privado. Ya, listo. Entonces es un corte sagital, ¿no? Corte sagital. Sí, exacto, sagital. En lo cual estamos cortando la cabeza y cuello y observamos, ¿no? Vamos a poner aquí el puntero. Observamos aquí, esta básicamente es la nariz. La nariz y estos agujeritos que vemos aquí son las narinas, que es por donde respiramos, ¿no? Ingresamos por las narinas y tenemos la cavidad nasal. Y posterior a la cavidad nasal encontramos lo que se denomina faringe, que vendría a ser toda la estructura posterior a la cavidad nasal. Todo esto. Entonces, la faringe como tal se va a dividir en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Y cada parte tiene sus límites. La nasofaringe, como lo ven aquí, es la parte superior, la que está con líneas puntadas de color celeste, medio verdoso. Esa es la nasofaringe. Entonces, es fácil delimitar sus límites. Tenemos el límite superior, como ven aquí, es la base del cráneo, porque esto vendría a ser el cráneo. La base del cráneo es su límite superior, la parte anterior son las coanas. ¿Qué son las coanas? Son unas estructuras que se encuentran posterior a la cavidad nasal. No podemos llegar con nuestros dedos hasta allá, pero ahí se encuentran. Posterior encontramos la columna vertebral. Todo esto es la columna vertebral, ¿sí? Pero exactamente en la nasofaringe C1 y C2. Laterales a ellas se ven orificios. Aquí observamos una especie de orificio que se encuentra en la pared lateral, que se llaman orificios de Eustaquio, que precisamente comunican con la cavidad timpánica, con la trompa de Eustaquio.
Y inferiormente tiene un límite que es el borde posterior del paladar blando. Ahora, aquí hay algo muy importante. Aquí se habla de una amígdala, la amígdala faríngea, las amígdalas tubáricas. Entre C1 y C2 observamos aquí un tipo de amígdala, que es la amígdala faríngea, y la observamos aquí chiquititito. ¿No lo ven? Ya, acá lo vamos a ver. Esta estructura que ven aquí, que es pequeña, pequeña, esta es una amígdala faríngea. Profesor, o doctor, o Juan Diego, eh, ¿las amígdalas no las tenía yo detrás de la lengua? Sí, tenemos varios tipos de amígdalas. Una de ellas es la amígdala faríngea, las que tienen detrás de la lengua, que les dominan todos amígdalas, ¿no? Que les da su amigdalitis, se llaman amígdalas palatinas. Esta es la amígdala faríngea. Es pequeñita y, o sea, normalmente debe ser pequeña. Cuando esta crece nos genera problemas. Listo. Inferior también tenemos aquí las amígdalas tubáricas que están aquí en la pared lateral de la nasofaringe. Inferior tenemos las amígdalas palatinas. Tenemos la orofaringe, que es la línea delimitada de color rojo, un borde superior, que es el borde posterior del paladar blando, un borde anterior, que es el istmo de las fauces, que es esta estructura, este estrechamiento. Posterior, las vértebras C2, C3, laterales, las amígdalas palatinas, que son las que todos conocemos, ¿no? Me duelen las amígdalas, me duelen tengo anginas, así les denomina la gente. Lateral se encuentran las pilares amigdalinos e inferior el borde superior del epiglotis. Esta estructura que vemos aquí, que es un cartílago, este es la epiglotis. Sí, tenemos la nasofaringe, tenemos la orofaringe y la última faringe que nos queda es la laringofaringe, que es la estructura delimitada con la línea anaranjada. También tiene su borde superior, anterior, posterior, lateral e inferior. Lo más importante aquí es su borde inferior. ¿Por qué? Porque no tiene un límite real. En los libros se le denota así, ¿no? El límite inferior de la laringofaringe es el borde inferior del cartílago cricoides. Aquí vemos una estructura blanquecina, cartilaginosa, que es precisamente el cartílago cricoides. Y en su borde inferior se delimitaría el final de la faringe. Y según los libros cambian, algunos dicen que no, que es donde se encuentra el músculo cricoaritenoideo, otras estructuras, ¿sí? Pero para esta sesión vamos a tomar como límite inferior el cartílago cricoides. Entonces, esta es la faringe, y dentro de ella encontramos las amígdalas faríngea, amígdala tubárica, que es esta estructura, las amígdalas palatinas, y una cuarta amígdala, que es la amígdala lingual. Es una amígdala que se encuentra detrás de la lengua. Pero si se preguntan, si yo me introduzco el dedo, ¿yo logro tocar mi amígdala lingual? No, esa estructura está posterior e inferior. Es esta partecita nada más la amígdala lingual. Una pequeña estructura atrás de la lengua. ¿Sí? Si lo llegamos a tocar, nos va a dar el reflejo nauseoso, ¿no? Ganas de vomitar y todo eso, porque hemos entrado en contacto con la uva. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, existe el anillo de Waldeyer. Recuerden, en la faringe hay múltiples amígdalas y las amígdalas juntas forman un anillo. Este anillo se llama anillo de Waldeyer. ¿Sí? Esto tiene una función inmunológica y esto es solo como imágenes. El anillo de Waldeyer está compuesto por la amígdala faríngea, amígdala tubárica, amígdalas palatinas, amígdala lingual y bandas laterales, que son unas estructuras linfáticas que las observamos aquí. Observamos aquí la imagen y observamos todos los puntitos grises, vendrían a ser las amígdalas. Amígdala faríngea, tenemos aquí las amígdalas palatinas, acá está de color gris, medio azulino. Tenemos aquí las amígdalas tubáricas, tenemos, también tenemos las bandas laterales, que son la continuación de las amígdalas tubáricas. Y la amígdala lingual, que esta sería la lengua, y aquí estas estructuras azulinas, grisáceas, vendrían a ser las estructuras linfáticas de las amígdalas linguales. Entonces, como ven, esta es una vista que estamos viéndolo desde dentro de la cavidad faríngea, hacia afuera. Entonces, aquí podemos ver todas las amígdalas que tenemos. No solamente tenemos dos, no solo son estas que se nos inflaman a cada rato. Tenemos un montón de amígdalas. Bueno, en realidad tenemos alrededor de una faríngea, dos tubáricas, dos palatinas, una lingual, dos laterales. En total serían 5, 6, 8. 8 amígdalas. ¿Sí? Y si lo vemos de afuera hacia adentro, observamos aquí la boca abierta y lo que podemos ver inmediatamente son las amígdalas palatinas, que son esas estructuras así medias que tienen un aspecto rugoso, ¿verdad? Atrás los arcos palatoglosos, la lengua, y de ahí no vemos más amígdalas. Las amígdalas se van a ver por dentro. Entonces, hasta ahí ya conocemos que tenemos varios tipos de amígdalas, que no solamente eran las palatinas, conocemos que existe un anillo amigdalino que se llama anillo de Waldeyer, que tiene una función protectora.
¿De qué nos protege? Miren, aquí en esta imagen podemos ver ¿qué amígdala? La amígdala faríngea, que es esa estructura que vemos aquí, la amígdala faríngea. ¿Sí? Aquí está aumentada de tamaño, está hipertrofiada. Y como ven, cuando se hipertrofia, ocupa todo el espacio que tienen aquí de la nasofaringe y no deja penetrar al aire, no deja respirar a bien. Entonces, si no puedes respirar bien por la nariz, ¿qué hace el niño? Abre la boca. Ah, entonces eso es lo que pasaba. Los niños que duermen con la boca abierta, no todos, pero los que se asocian a esta patología, duermen así porque su cavidad nasal está tapada por una de sus amígdalas, que es la amígdala palatina. Entonces, pero, ¿por qué tenemos esta amígdala? ¿No se supone que esto es normal, tener estas amígdalas? Sí, es normal hasta una etapa de vida. Tenemos que estas amígdalas, estamos hablando de las amígdalas, en este caso la adenoidea, que es la amígdala faríngea. Se llama amígdala faríngea o adenoides. Tiene dos nombres, adenoides o amígdala faríngea, que es esta estructura que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, esta amígdala crece desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 a 7 años. Su máximo crecimiento es de 3 a 7 años. Luego de esa edad empieza a decrecer esta amígdala faríngea. Entonces, a partir de los 7, involuciona, desaparece casi por completo. Es decir, en la adolescencia no la deberíamos tener grande, deberíamos tenerla decrecida, ¿no? Involucionada. Además, cuando somos niños, estas amígdalas crecen activamente porque tienen una función inmunológica. Estas amígdalas permiten, la faringia, permite capturar los microorganismos que entran por la nariz cuando respiramos. Cuando entran respiramos, ingresan virus, ingresan bacterias, y a ese nivel de esa amígdala, como estaba ahí, a ese nivel los atrapa, ¿no? Y los permite reconocerlos. Pero cuando crecemos ya no es necesario que capture estas amígdalas, estos microorganismos, porque tenemos otras estructuras especializadas en eso. Ya se desarrollan los ganglios linfáticos, nuestro sistema inmune madura, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender que estas amígdalas, en especial la amígdala adenoidea, o llamada también amígdala faríngea, tiene una función cuando somos niños, una función protectora. Pero cuando crecemos, esta función ya no es necesaria porque hay otras estructuras que cumplen esta función y la cumplen mucho mejor, que son los ganglios linfáticos y otras estructuras inmunológicas, ¿sí? Entonces, es normal tenerlo cuando somos niños, pero cuando somos ya adolescentes, crecemos a adultez, ya no es normal tenerlas, o al menos tenerlas de un tamaño incrementado. Ahora, profesor, si los niños, si para los niños es normal tener estas amígdalas, ¿por qué les causa problemas? Es normal tenerlas, pero pasa que en cierto punto estas amígdalas pueden crecer al punto de que ocupan toda la cavidad nasal y eso las vuelve anormales, las vuelve un obstáculo al paso del aire. Entonces se desarrollan distintas manifestaciones clínicas en estos niños. Una de ellas, dormir con la boca abierta, tener la cara alargada, que su mandíbula se vaya hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando estos niños tienen esta amígdala incrementada, esta hipertrofia, cuando duermen, eh, parece normal que durmieran, entonces los padres no le hacen caso. Entonces, estos niños duermen así durante un periodo largo de su vida, serán años que duermen así de esta manera, y su sistema óseo se adapta a esta situación, ¿no? Cambia, entonces al cambiar genera estas malformaciones. Los dientes hacia afuera, la mandíbula hacia atrás, la cara larga, las narinas aumentan su tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esta enfermedad, ¿qué es? Es un crecimiento excesivo del tejido linfoepitelial adenoideo y amigdalar que produce una disminución del calibre de la faringe. ¿Esto qué quiere decir? Que las amígdalas crecen y obstruyen el paso del aire, y ahí las tenemos. Este anillo amigdalino se llama anillo de Waldeyer. De todos ellos, la adenoides es la que está precisamente en la cavidad posterior de la cavidad nasal, y este es el principal obstructor, ¿no? Las otras amígdalas también pueden crecer y obstruir la cavidad, pero la más frecuente es que sea la adenoides o amígdala faríngea, que también se llama. Epidemiológicamente, se estima que esta enfermedad es muy prevalente en los niños. Como les dije, en la secundaria, en la universidad, en la primaria, van a haber muchos niños así, y parece que fuera algo normal, ¿no? Pero en realidad hay una patología detrás. En América Latina, la prevalencia varía entre 8 y 25%, y en Perú, estudios muestran una prevalencia del 15 al 20% de hipertrofia adenoidea y amigdalar en niños de 3 a 7 años. Es decir, que no es un problema ajeno a nosotros. ¿Cuál es la causa? Aquí observamos. La causa básicamente vendrían a ser infecciones virales y bacterianas. Son las causas más comunes de la hipertrofia adenoidea y amigdalar, es decir, de la hipertrofia de la amígdala que tenemos
atrás de la cavidad nasal y de las amígdalas que tenemos aquí a los lados de la lengua, ¿no? Entonces, cuando un virus, una bacteria ingresa a nuestro torrente aéreo o ingresa por nuestra boca, se va a depositar en estas amígdalas y las va a aumentar de tamaño, ¿sí? Cuando es un cuadro agudo, estas amígdalas crecen, enfrentan el microorganismo y decrecen, vuelven a su tamaño normal, no pasó nada. Pero cuando es un cuadro crónico, las amígdalas, al estar siendo constantemente atacadas por microorganismos, cambian su estructura histológica, que es decir, sus tejidos aumentan de tamaño, de manera de que se vuelve un problema ya eterno, ¿no? No es un problema que desaparezca así nada más. Es decir, crecen, 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 al punto que obstruyen y no dejan respirar bien a los niños. Existe una predisposición genética, es decir, si tu padre tenía este problema de hipertrofia adenoidea, tu mamá lo tenía, tu abuelo lo tenía, tú también lo puedes tener, o si no, ya lo tienes, ¿verdad? Entonces, también existe el factor genético y el factor ambiental. Personas o niños que no tienen familiares con esta enfermedad, pero la desarrollan, ¿por qué? Porque viven cerca a exposición de alérgenos. No sé, viven cerca de un parque, constantemente salen, tienen predisposición a generar alergias y van a generar esta enfermedad. Viven en un lugar contaminado. Los niños que viven por la zona de trapecio, con esos humos industriales que salen, ¿no? Ahora han puesto filtros, pero igual el olor. Esto también puede generar esta enfermedad. Los niños en áreas urbanas con alta contaminación tienen mayor prevalencia de desarrollarla. La fisiopatología, ya les dije, básicamente es que las infecciones constantes eh, hacen que las amígdalas, todos los tipos de amígdalas, incrementen su tamaño al punto de que obstruyan las cavidades que ocupan. Y ahí en la imagen observamos las amígdalas palatinas bien grandes, aumentadas, ¿no? De tamaño, al punto de que ya ni siquiera se deja ver la luz que debe existir ahí en la faringe, en la orofaringe. ¿Sí? Entonces, a estos niños cuando coman sus alimentos les va a doler obviamente porque tienes algo que obstruye esa estructura. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos con la primero hipertrofia adenoidea. ¿Cuál es la clínica de estos niños? Es que tienen una fase adenoidea, es decir, tienen la boca entreabierta, una cara alargada, una mirada adormecida, sus pómulos, los cachetitos están aplanados, su mandíbula es retrognática, esto quiere decir que está hacia atrás, su labio superior es más pequeño que el inferior, como lo ven, el labio inferior está colgando. Tienen un paladar ojival, que es un paladar hundido, que no lo vamos a ver aquí, vamos a ver en la otra imagen. ¿Qué más tienen estos niños? Consecuencia de que estas amígdalas crecen y ocupan los espacios de las cavidades y no dejan respirar, estos niños tienen insuficiencia respiratoria nasal. No pueden respirar bien por la nariz, por eso respiran por la boca cuando duermen y cuando están despiertos también. Cuando van a hacer ejercicios, estos compañeritos que tienen o que han tenido, no podían respirar bien, tenían que estar con la boca abierta. ¿Por qué? Porque tienen una obstrucción. Tienen una rinolalia cerrada, que esto quiere decir una voz hiponasal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que hablan así, gangosos, así, como si fueran, como si tuvieran, si fueran personas que hayan tenido labio leporino o cosas así, porque la voz sale de las cuerdas vocales, ¿no? Y tiene que resonar en toda la cavidad bucal que tenemos. Pero al tener una obstrucción, estos niños no pueden hablar normalmente. Esta obstrucción también genera secreción nasal crónica, ronquidos nocturnos, son los niños roncadores. TAOS, que quiere decir que estos niños cuando duermen se levantan porque sienten que se ahogan o cuando están durmiendo dejan de respirar y los padres se asustan, hay bebitos incluso, se asustan y luego vuelven a respirar y dicen, ah, normal, pero no es normal. Esto con el tiempo cala, ¿no? Genera ciertas alteraciones al nivel sanguíneo. Respiran por la boca, mala oclusión dentaria, porque al estar respirando constantemente por la boca por muchos años de vida, esto hace que cambie su estructura ósea y ya se vuelven respiradores bucales. Y esto genera que como la boca está abierta, no se desarrolla normalmente la oclusión dentaria. También generan obstrucción de las trompas de Eustaquio, que son las estructuras que comunican las cavidades timpánicas, las cavidades del oído, con las cavidades faríngeas. Entonces, aquí vamos a observar las rinolalias para que escuchen más o menos cómo se oyen estas personas. Voy a dejar de compartir y compartir con audio para que escuchen. Escuchemos esto. Existe la rinolalia abierta y la cerrada. La abierta básicamente se le dice al paciente, di las palabras M, N, Ñ, o sea, di esas letras. Y cuando las dice, o palabras que tengan esas letras, y cuando las dice vamos a escuchar una voz
con una resonancia excesiva, es decir, que un vozarrón se podría decir. Y al contrario, la rinolalia cerrada, al pedirle a los pacientes que digan palabras con MNN, se va a escuchar una resonancia nasal, una voz gangosa. Entonces, primero vamos con la rinolalia abierta. Escuchemos. ¿Se oye? ¿No se escucha? A ver, un momento, un momento. You can use a phrase with many S sounds, such as Susie sells seashells, which in a child. ¿Se oye, chicos? Ya, lo pongo de nuevo, atentos. With you can use a phrase with many S sounds, such as Susie sells seashells, which in a child with hypernasality comes out as Susie sells seashells. ¿Sí? ¿Escucharon? Se escucha una voz gangosa. Ahora vamos con el otro. A useful test phrase is, my name means money. In a child with nasal obstruction, that sounds like, by Dave beats Buddy. ¿Sí? ¿Se logró oír? ¿Se logró oír los audios? ¿Las voces? Sí, ya, muy bien. Entonces, hemos visto que en la rinolalia abierta se escucha una excesiva resonancia nasal, ¿no? Como si estuviera hablando Calamardo. Y en la cerrada se escucha una disminución de esta resonancia, ¿no? Entonces, así se escuchan estas personas. Y hay personas que hablan así y es porque tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Vemos a un típico niño con la boca abierta, cara alargada, pómulos aplanados, eh, sus ojos caídos. Esto es también parte de la enfermedad. Las personas que tienen ojos caídos con todas esas estructuras porque tienen esta enfermedad. Y en la vista lateral se ve que su mandíbula está hacia atrás, la mandíbula retrognática. Y en la imagen de la derecha vemos un paladar ojival. Este es el paladar ojival que tienen estas personas. ¿Sí? Aquí, este es el paladar y tienen una depresión en medio. Este tendría que ser su paladar ojival. ¿Cómo se diagnostica esto? El diagnóstico es clínico. ¿Qué es el diagnóstico clínico? Significa que no es necesario hacer más estudios que solo mirar al paciente, hacerle unas preguntas y dar con su diagnóstico. No es necesario otros estudios para el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es clínico. ¿Cómo se diagnostica? Niños que respiran por la boca, que roncan por las noches, que tienen voz hiponasal, que el habla es una queja frecuente, ¿no? Viene al consultorio y dice, doctor, tengo un problema cuando hablo, mis compañeros se ríen de mí y yo no soporto más tener este problema. Y una de las cosas puede ser esta. También presentan rinorrea, goteo nasal, tos crónica y síntomas inespecíficos, como cuáles a veces pueden tener cansancio, estornudos constantes, dolores de cabeza, etcétera. Su fascia adenoidea, que decir su cara característica que tienen, puede estar presente, pero es necesario que estos niños tengan bastante tiempo durmiendo con la boca abierta para que se desarrolle este tipo de cara. Es decir, en niños que están empezando con la enfermedad no van a tener esta cara, porque esta cara es una adaptación que se produce después de un largo tiempo de una mala respiración. Además, para confirmar cuánto ha aumentado el tamaño de este tejido amigdalino, se podría hacer, ¿no? Una radiografía. En este caso vemos la radiografía ahí, vemos la flechita que dice vía respiratoria obstruida.
vemos que ahí va la flechita y entra, y esa es la vía respiratoria por donde pasa el aire. Y arriba vemos una estructura que dice adenoides. Esta es la amígdala faríngea. Crece tanto que no deja entrar el aire. El aire debería pasar con más amplitud, pero ahí a la justa está entrando en un pequeño túnel. Esto genera todos estos síntomas en el paciente. Y aquí en la imagen más a la derecha vemos la adenoides como obstruyen la cavidad nasal. Y aquí vemos radiografías. Básicamente, para clasificar esta enfermedad, se puede clasificar por el tamaño del adenoide. Se necesitan radiografías. Se piden radiografías de Kabum, así se llaman. Una radiografía de Kabum. Deme una radiografía de Kabum. Y aquí podemos ver el distinto tamaño que va a tener la adenoides, ¿no? De acuerdo a su gravedad. En el grado 1, menos del 25%, aquí está la adenoides. Es pequeñísima, ni se ve. En el grado 2, del 25 al 50% ya creció, miren, aumentó su tamaño. Grado 3, 50-75%, ha aumentado mucho más su tamaño, y en el grado 4 ya casi está obstruyendo completamente la nasofaringe. Entonces, y esto ya genera problemas graves. Eso con respecto a la clínica de la hipertrofia adenoidea. Con respecto a la clínica de la hipertrofia amigdalar, que es de las amígdalas palatinas, es simple, es una clínica simple. Niños que vienen con disfagia, disfagia significa dolor para comer, vienen con SAOS, que es que cuando duermen tienen dificultades para respirar, vienen con cambios en la voz, vienen con problemas dentales de maloclusión. Una clínica clásica, ¿no? Podemos decir que es por una hipertrofia amigdalina, en este caso de las amígdalas palatinas. También, ¿esto cómo lo diagnostico? Diagnóstico clínico, mediante examen físico. Le digo, abre tu boca, miro sus amígdalas, miro sus características, pregunto historia clínica, anamnesis y confirmo la enfermedad, ¿no? Tiene hipertrofia amigdalar, crónica, aguda, ¿qué será? Y también tiene una clasificación por grado, grado 0, 1, 2, 3, 4. Esto es para los especialistas, también podemos usar los estudiantes, los familiares podemos ver dentro de la cavidad bucal de nuestros hijos, ¿no? Y ver directamente de qué tamaño están las amígdalas y clasificarlo incluso. Pero esto tiene utilidad más en especialistas. Y aquí vemos en la imagen una amigdalitis aguda y una amigdalitis crónica. Las dos hacen que crezcan las amígdalas, pero en la aguda es un proceso que dura poco tiempo, se resuelve. En la crónica es un proceso que es consecuencia de que los niños muchas veces han tenido infecciones varias veces mal curadas, o se exponen al mismo patógeno varias veces y hace que las amígdalas crezcan y ya no decrezcan. Se mantienen con el tamaño aumentado y obstruyendo durante toda la vida si no se trata y corrige esto. Y como ven, las amigdalitis aguda son unas amígdalas rosaditas, ¿no? Lisas, bonitas, tienen placa acá blanquecina, pero se ven que son rosaditas, ¿no? En cambio, la amigdalitis crónica ya cambia, se ve todo feo, esas amígdalas con vegetaciones, una estructura aberrante. Esto es producto del constante daño por parte de los microorganismos y el descuido, muchas veces de los padres hacia los hijos. Entonces, ¿cómo trata esta enfermedad? Simple, cuadro agudo y cuadro crónico. En los cuadros agudos, como son agudos significa poco tiempo, dura poco tiempo y se cura con tratamiento, o sin tratamiento si son virales, porque los virus no se tratan, son sintomáticos. Entonces, si es un cuadro agudo, o identificamos que es un cuadro bacteriano, antibióticos. Si es un cuadro viral, sintomáticos. También se recomienda el uso de esteroides, en este caso en cuadros de amigdalitis faríngea, ¿sí? De la adenoiditis también se llama, de la faringe que está arriba en la nariz. También se recomiendan esteroides, ya tienen que leer las guías clínicas. En los cuadros crónicos se recomienda siempre cirugía, de preferencia se usa cirugía porque ya es un cuadro crónico, pero aún así importa mucho el criterio del médico, el criterio clínico. Si yo identifico un cuadro crónico y veo que lo puedo tratar con antibióticos, porque de alguna manera no han sido bien tratados, lo trato con antibióticos y se sana, perfecto. Si veo que este paciente ya ha tomado muchos antibióticos y le sigue pasando lo mismo, sus amígdalas crecen, no respira bien, y es momento de realizar una cirugía. ¿Con qué cirugía contamos? Contamos con dos. La adenoidectomía para la adenoides, es decir, para la amígdala que está arriba, detrás de la cavidad nasal, y la amigdalectomía para las amígdalas palatinas, que son las que están a los lados de la lengua. Tienen indicaciones absolutas, relativas, y se deben evitar en ciertas situaciones. ¿Cuándo está contraindicado la adenoidectomía? Cuando los pacientes tienen problemas de coagulación, cuando los pacientes están en una enfermedad sistémica grave. Es decir, si mi paciente viene chocado, no a emergencia, ha tenido un accidente de tránsito, tiene 5 huesos rotos, está perdiendo sangre, a la justa respira y está en una condición sistémica grave,
y eso no va a ser el momento adecuado para yo ir y sacar las adenoides, ¿no? O las amígdalas. ¿Qué más? Durante las infecciones tampoco es recomendable operar las amígdalas durante infecciones. Se contamina el área quirúrgica, etcétera, etcétera. Y en fisuras velopalatinas. Si los pacientes tienen una abertura, ¿no? En su paladar que duro o suave, si está fisurado ahí por X razones, ya sea por síndrome de Down, por personas que tengan estas alteraciones, no está contraindicado la adenidectomía. Sí, pero también tiene que ver acá mucho el criterio clínico. En la amigdalectomía también son los mismos contraindicaciones. Y ahí están las indicaciones absolutas y relativas. Y finalmente, existe unos criterios que se llaman criterios de Paradis. Estos criterios se usan cuando elegimos pacientes candidatos a amigdalectomía. Es decir, si tienes dudas, ¿lo opero o no lo opero? ¿Qué hago? Ya existen estos criterios, ya han sido creados. Y estos criterios se basan en la frecuencia de los episodios de faringoamigdalitis, en si los episodios tienen al menos una de estas características, si han recibido tratamiento antes y si se confirma clínicamente cada episodio. Además, se confirma el cultivo positivo del patógeno, ¿verdad? Entonces, estos son los criterios de Paradis. Ya existen. Basados en eso tomamos la decisión, o bueno, se toma la decisión de si se opera o no se opera. No son los únicos criterios, pero son los más conocidos. Entonces, conclusiones de la sesión: la hipertrofia amigdalar y adenoidea es común en la infancia y puede afectar significativamente la calidad de vida si no se diagnostica y trata adecuadamente. Los principales síntomas incluyen obstrucción respiratoria, apnea del sueño, dificultad para alimentarse. El diagnóstico se basa en historia clínica y se puede confirmar por radiografías, otros estudios, nasofibroscopía, radiografías. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico y la educación a cuidadores es fundamental para garantizar un manejo adecuado y el reconocimiento oportuno de signos de alarma. Muchas veces la mamita dice, no, mi hijo está bien, así es, su papá ha sido igual. Yo lo conozco a su papá y ha tenido el mismo problema y está bien hasta ahorita. Mi hijo está igual, no necesita operarse. No, se supone que un médico hace una especialidad para estar capacitado en estas cosas, ¿no? Para guiar y tanto guiar al paciente como a sus familiares, ¿no? Que son los padres muchas veces que no dejan realizarse algunos procedimientos.